Ok, les voy a contar algo. Ha salido un estudio reciente, présteme atención, se van a asustar, pero es verdad. Ha salido un estudio reciente que la generación de universitarios de estos últimos años y la que está por venir, si son muy castos y pulcros, tápense los oídos ahorita, ¿ya? Si no, no hay problema. Pero la generación de universitarios de ahorita y la que está por venir, tienen un problema. Tienen menos relaciones sexuales con sus parejas que las generaciones anteriores. Ahora, no estamos hablando si está bien o está mal que tengan. Bíblicamente sabemos que el sexo es para el matrimonio. Pero el punto es que han descubierto los sociólogos modernos que la nueva generación está teniendo menos atracción física de pareja que las generaciones anteriores. ¿Y saben cuál es la razón? Porque prefieren estar en su celular. Porque prefieren sacarse una selfie y postearla en Instagram que tener un tiempo de intimidad con su pareja. Y cuando salió este estudio, en Estados Unidos hay un comediante, comentarista, él es ateo, de hecho es muy ateo, detesta a los cristianos, pero tiene un programa muy popular en Estados Unidos, en HBO, que se llama Bill Maher, ¿ya? Y él comenta y dice, ¡qué bien! Por fin esta generación ha hecho algo bueno. A ver si se dejan de reproducir y dejamos de arruinar el planeta Tierra. Puede parecer chistoso, pero lo que este hombre dice en ese programa muy popular refleja una filosofía posmodernista que está muy de moda en los centros de educación hoy. Parte en los colegios, todavía más disimulado, pero en las universidades, todavía no en Bolivia porque siempre estamos 20 años atrasados, pero no se preocupen, ya va a llegar. Pero los pensadores modernos, la filosofía moderna, la filosofía ambientalista, animalista moderna, ve al hombre como una plaga. Ve al ser humano como un parásito que se sirve de la tierra y la está destruyendo. ¿Alguna vez te ha dado parásitos? ¿Sí? ¿Qué hacen los parásitos? Se sirven de todo lo que tú tienes y te hacen bolsa a ti, ¿no ve? ¿Y qué se hace con un parásito? Se lo liquida. Y la filosofía posmoderna, actual, ambientalista, animalista, humanista, no la histórica, hay ambientalismo histórico, hay humanismo histórico, hay animalismo histórico, pero actual, ve al ser humano como un error de la alta evolución y la idea es que el ser humano empiece a controlarse hasta el punto que seamos una población muy reducida en la tierra, porque nosotros estamos destruyendo la tierra. Y eso es lo que hoy piensa el ser humano. Pastor, qué barbaridad, no pienso así. No, tal vez tú no pienses así, pero ¿sabes qué? La mayor parte de la gente hoy piensa así. O está en camino, o ni siquiera sabe, pero así ve la realidad. Y eso es lo que se está enseñando otra vez en los centros de educación superior hoy, sobre todo en las ramas de antropología, filosofía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, ante esto, nosotros leemos la Biblia. Como cristianos que somos. ¿Han leído la Biblia alguna vez? ¿Han abierto la Biblia? ¿Sí? Ok, o en su celular. Ok. Y cuando tú abres la Biblia, pasas el índice, pasas las instrucciones y entras a la primera página de la Escritura y te encuentras con una frase que todos se la saben de memoria. Y dice así, en el principio Dios creó. En el principio Dios creó, así empieza la historia. Esta sola frase, en el principio Dios creó, es una frase que ha generado debates teológicos durante muchos años, durante miles de años, tanto en los teólogos judíos como en los cristianos. No se olviden que el Antiguo Testamento también es judío. Pero hay algunos puntos en los que estamos de acuerdo y es cuál es el propósito de esta frase. ¿Sabes qué? En el principio Dios creó, nos dice algunas cosas muy importantes que tienes que saber y entender. La primera, Dios está antes del principio. ¿Sí? Dios no apareció en el principio, Dios está antes del principio. Dios ya existía. Dios es eterno. Él no tiene principio, Él es la fuente del principio. Segundo, Dios es el origen de las cosas. Cuando dice en el principio Dios creó, no creó como un carpintero que agarra madera y convierte una cosa en otra. Dios creó de la nada. Todo el resto del relato de Génesis nos dice, y dijo Dios, y se hizo. Y dijo Dios, y así fue. En términos teológicos eso se llama creación ex nihilo, que quiere decir creación de la nada. No había nada, ahora hay algo. ¡Pum! Nadie más puede hacer eso. ¿Sí? O yo te reto a que de la nada hagas algo.
Solamente Dios creó todo de la nada. Entonces, primero, Dios está antes del principio. Dios es el origen de todas las cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Dios es la fuente, creador y sustentador de las cosas, pero Él no se sustenta de las cosas. Él es en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Para subsistir, toda creación necesita algo. Tú y yo necesitamos aire, alimento, sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo necesita algo. El sol necesita elementos químicos que generan combustión, que hacen que el sol mande la luz. ¿Sabías que sin la luz solar nos morimos todos? Empezando por las plantas. Todo necesita algo para subsistir, así Dios creó el universo. Pero Dios no, Él es en sí mismo. O sea, Dios no necesita ser sustentado porque Él es el sustento. En sí mismo. Él es de donde viene todo, quien sostiene todo y quien no necesita de nada porque Él es. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y este último punto que es súper importante. El universo tiene un principio. Durante miles de años, los ¿cómo se llaman? Los que ven el espacio, ya me he olvidado. No son astrólogos, astrónomos. Los astrólogos son los que ven las estrellas y leen cosas. Los astrónomos, gracias, pensaban que el universo era eterno. Decían, el universo siempre fue. Y había un problema porque tú leías la Biblia y decía, en el principio Dios creó, y entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Pero resulta que ahora se ha descubierto que el universo tiene un principio, tiene un inicio, y el universo está en una etapa de expansión constante, y esa expansión en algún momento llegará a un final. Nosotros ya más o menos sabemos cuál va a ser el final, ¿no? Lee el otro lado de tu Biblia, ¿sí? Bueno, pero en el principio Dios creó, el universo fue creado, y lo que durante miles de años todos los astrónomos decían que no es así, la ciencia logró alcanzar un día a Dios y dijo, había sido así. El universo tiene principio. Génesis comienza la historia contándonos estos hechos, estos datos que son fundamentales para entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo funciona la cosa. Dios es el origen de las cosas, Dios es el que creó las cosas, Él no es parte de las cosas, Él está por encima de las cosas. Él no está en el tiempo está en Él. Él no está en las cosas, Él las creó. Dios no está en esta tarima, no está en esa silla, no está en donde sea. Eso, ¿sabes qué se llama? Se llama animismo. Dios es por encima, está en todas partes, pero no es porque Dios, este micrófono tiene la esencia de Dios. Este micrófono es fierro. ¿Me entiendes? Dios pero está en todas partes porque Él está por encima. ¿Sabes dónde sí está Dios? En el corazón de aquellos que le han entregado su vida por medio de la fe en Jesucristo. Ahí sí está, porque lo dijo. Bueno, ese es otro tema. Pero hubo un principio, Dios creó. Y leemos Génesis 1 entonces y seguimos leyendo y Dios va creando, ¿verdad? Dios va diciendo hágase y así fue, y hágase y así fue. Quiero contarles un par de detalles súper importantes y aquí sí présteme atención, porque este es otro tema de gran debate a lo largo de la historia. Génesis es un relato poético-teológico, no es un relato histórico-cronológico, que son esas cosas complicadas. Histórico-cronológico quiere decir que alguien se puso a escribir con puntos y comas un suceso que empezó, continuó y terminó. Poético-teológico quiere decir que alguien utilizó la prosa para describir un hecho histórico, pero de una manera que transmite un mensaje. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? De hecho, si tú lees la Biblia y lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que la recreación que Dios mismo presenta a Job de la creación es en otro orden que Génesis 1. Porque Génesis 1 no tiene el objetivo de decirte así, así, así. Tiene el objetivo de decirte Dios creó todo con un fin. Y ahorita vamos a ver cuál era el fin para el cual Dios creó. Dios creó todo de la nada con un fin. Segunda cosa importante, porque a veces te peleas con la edad de la tierra. Les voy a hacer una pregunta, ayúdenme. Por favor, otra vez le hice una pregunta a uno de mis amigos por ahí, que no lo voy a ver. Pero, ¿qué es un día? Ayúdenme a ver, ¿qué es un día? Ya son 24, pero ¿por qué son 24 horas? ¿Por qué no son 30? Es un ciclo. Muy bien, ¿un ciclo de qué? Un giro de la Tierra alrededor de su propio eje. ¿Y por qué sabemos que son 24 horas? ¿Cómo medimos eso? 24 espacios que comienzan con qué y terminan con qué. ¿Ya?
pero comienzan cuando el sol nos da la cara y terminan cuando el sol nos vuelve a dar la cara. Un día es una rotación de la Tierra sobre su eje con referencia al sol. ¿Sí? ¿Me siguen? Un día es la rotación de la Tierra con referencia al sol. Aquí está el sol, aquí está la Tierra. Empieza las 12 a.m., giramos y mi dedo ya no me da y llegamos a las otras 12 a.m. Es nuestra rotación sobre nuestro eje con referencia al sol. De hecho, la Tierra gira porque hay un sol que la atrae. ¿Qué día se creó el sol en el relato de Génesis? El día cuarto. El día cuarto se creó el sol. ¿Ya? Ahora, escúcheme bien, quiero que me entiendan esto. Génesis 1 es un relato histórico, es real, no es cuento, no es ficción, no es fantasía. Es un relato histórico de lo que Dios hizo, pero no tiene el objetivo de ser un relato cronológico. ¿Me entienden la diferencia entre cronológico e histórico? ¿Sí? Es un relato de hechos reales, pero el objetivo de Génesis 1 no es decirte, como a veces pensamos, en 24 horas pasó esto, en 24 horas pasó esto, en 24 horas pasó esto, sino es decirte, Dios creó en etapas el universo con un propósito, con un objetivo. ¿Sabías que lo creó con un objetivo? ¿Sabías que Dios fue armando y organizando toda la creación para un fin? Y llegamos así al sexto día. ¿Y qué sucedió en el sexto día? ¿Quién sabe? Dios creó un ser diferente, un ser especial. Y si vamos leyendo Génesis, vamos a leer nuevamente la fórmula, ¿no ve? Y dijo Dios, hágase y se hizo, y dijo Dios, hágase y así sucedió. Pero llegamos a Génesis 1:26, la primera parte del versículo lo podemos mostrar, y dice así, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. En el hebreo bíblico, en el hebreo en que ha sido escrito el Antiguo Testamento, es una poesía lo que está ahí escrito. Cuando tú lees español una poesía, te das cuenta que es poesía, ¿no ve? ¿Sí? Y esta poesía va entrando en una armonía poética. Y dijo Dios y se hizo, y dijo Dios y se hizo. Y de repente rompe la armonía poética. Y en el versículo 1:26 leemos que dice, y dijo Dios, y no dice, y dijo Dios, bla, 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 y se hizo. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Es como que estuvieras escuchando una sinfonía que va avanzando y de repente entra ese crescendo, ¿no? Ese momento en el que la sinfonía sube y de repente te estabas durmiendo y todos despiertan y miran qué está pasando. Es el momento en el que el autor quiere que fijes tu atención. Es el momento en el que el autor quiere que te enfoques en lo que está pasando. Este momento de la creación es un momento en el que te dice, la poesía hebrea del texto original, te dice, a esto quería llegar. Dios fue creando hasta que llegó a este momento creativo. Y en este momento creativo, Dios no dijo y se hizo. De hecho, sí dijo y se hizo. Pero dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es el tema de hoy, es un tema largo, pero la pregunta, ¿con quién está hablando Dios? ¿Quién es el hagamos? En sencillo, Dios está hablando consigo mismo. ¿Ya? No es que está preguntándole a otra persona, a otro Dios, a su esposa. Todo eso se llama, son herejías. ¿Ya? Dios es uno solo, el creador y el origen de todas las cosas. Se está hablando a sí mismo. Eso se llama un plural mayéutico en términos literarios. Es un plural de grandeza si quieres. Pero Dios dice hagamos y se está hablando a sí mismo e hizo. La segunda cosa importante aquí, si me lo puedes volver a poner un segundito. ¿Por qué esta versión NBI dice hagamos al ser humano? Si tú eres bien tradicional y te gusta la Reina Valera, te lo sabes de memoria y te vas a enojar y vas a decir, dice hagamos al hombre. Bueno, esta es una mejor traducción. La palabra hebrea que está ahí es la palabra hebrea Adam. Ahora, ¿no es Adam acaso el nombre del primer hombre? Sí, pero a la Biblia le gusta complicarnos el hebreo. Porque la palabra Adam en hebreo es la palabra humanidad. Lo que pasa es que en Génesis 2, por eso cuando lo cree dice, en español hemos traducido varón y varona. Le añade el femenino para distinguir. Pero en este relato creativo de Génesis 1, quiero que me entienda bien, está hablando de la humanidad. Y dijo Dios, hagamos Adam, al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Chao machistas. Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y
semejanza. El hombre y la mujer llevan desde la creación de Dios la imagen y semejanza del Creador. No solo el hombre, la mujer lleva la imagen del hombre porque salió de la costilla. Otro día hablamos de Génesis 2, ¿ya? Pero en el relato de la creación, toda la creación va avanzando, mostrándote que Dios fue haciendo todo hasta que llega este momento en el que Dios se detiene y hace algo especial y dice, aquí fíjate, esto es una cosa muy importante, esto es diferente, vamos a crear al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Cuando leemos Génesis 1 nos va contando que la tierra empezó desordenada, la tierra empezó vacía, la tierra empezó en términos cochalas un quilombo. Y Dios la fue acomodando parte por parte, luz, agua, tierra, animalitos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para llegar al momento en el que Dios puso su creación especial. ¿Sí? Es como cuando mis hijos iban a llegar, teníamos 2 cuartos en la casa. ¿Sabes de qué servían esos cuartos? De depósito. Y tenían las paredes todas blancas. Y cuando los hijos iban a llegar, con mi esposa empezamos a hablar y decimos, tenemos que preparar el cuarto para la guagua. Y tenemos que limpiar el cuarto, y tenemos que pintar el cuarto, y tenemos que hacer todo el cuarto pensando en que ahora alguien va a habitar aquí, alguien muy especial. No es una visita, cuando viene la visita le acomodas las cosas a un ladito, colchón inflable que duerma, ¿no ve? ¿Sí? Pero a tu hijo se lo acomodas especial. Cada cuartito tiene su diseño para él. Este es su cunita, este es su roperito. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora yo les aseguro que como yo les he contado que hemos acomodado el cuarto, no es en el mismo orden el que les va a contar mi esposa. Porque otra vez, el orden de los factores no es lo importante es el objetivo. Hemos acomodado algo para alguien especial. ¿Me están siguiendo? Génesis 1 nos cuenta que Dios acomodó el universo, organizó el universo para alguien especial, para el ser humano. Dios creó la tierra para poner ahí a un habitante muy especial, el hombre y la mujer. ¿Vamos bien? Entonces nos empezamos a dar cuenta que la perspectiva que hoy te presenta mucha filosofía, mucha ciencia y demás, es completamente ajena y contraria a la perspectiva divina. Porque te voy a hacer una pregunta. Si el hombre se extingue, la tierra se vuelve hermosa, florida, equilibrada, llena de animalitos en el campo, ¿qué fin tiene la tierra sin el hombre? ¿Es hermosa para quién? ¿Está dibujada para qué? ¿Quién va a apreciar la belleza? Si yo pinto un cuadro espectacular o le saco una foto artística a mi esposa y luego la oculto en un ropero oscuro para que nadie la vea, porque si la vean se puede dañar, ¿para quién saqué la foto? ¿Para quién hice el retrato? Dios creó este retrato, esta pintura, esta obra de arte para ti y para mí. La tierra fue creada para el hombre. Y sin el hombre la tierra no tiene propósito. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora, entonces hemos hablado de la creación, hemos hablado de algunas características de Dios que la creación misma nos describe. Él está por encima de las cosas, Él es el origen de las cosas, Él se sostiene en sí mismo, pero es el sustentador, Él es el creador, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hablado de para qué Dios creó todo, lo acomodó, lo ordenó, lo organizó, lo hizo hermoso para poner a su creación especial, al ser humano. Y en medio de eso aparece esta descripción: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a leer el pasaje un poquito completo, Génesis 1 del 26 al 28, para entender un poco de qué se trata esto que Dios está diciendo. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Rapidito entre paréntesis el versículo 28, sean fructíferos y multiplíquense. Cualquier filosofía que te dice que el ser humano es un parásito que debería extinguirse es una filosofía satánica. Uy, qué balo el pastor.
pero es una filosofía que está en afrenta absoluta y contraria a la palabra de Dios, al objetivo por el cual Dios creó al ser humano. No se preocupe, ahorita vamos a ver la otra cara de la moneda. Si eres apegado al ambiente igual que yo, no te enojes. Estamos primero poniendo el fundamento, ¿sí? Ok, vamos por el principio. Cuando Dios dice hizo al hombre a su imagen y semejanza, han debido leer, yo he leído escritos, he escuchado prédicas sobre lo que es la imagen y lo que es la semejanza. Y alguien viene y dice por ahí, la imagen es el atributo físico, nos parecemos a Dios. Y la semejanza es el atributo interior. Somos por adentro como Dios, sentimos y pensamos. Te cuento una cosa. En el hebreo bíblico, la conjunción y no aparece. En el hebreo bíblico dice creemos al hombre, y en español no se puede traducir a imagen, semejanza. Son dos palabras hebreas, que ahorita para no equivocarme les voy a decir cuáles son, porque no me acuerdo de memoria. Selem es imagen y demut es semejanza. Estas dos palabras hebreas, imagen y semejanza, son casi sinónimos, son cuasi sinónimos. Una es muy parecida a la otra. La única diferencia es que una es bien amplia, la otra es más específica. ¿Cómo está funcionando en la gramática hebrea? Es que semejanza está calificando a imagen, está describiendo imagen. Entonces te lo voy a poner en ejemplos bien cochalas. No está diciendo comamos salteña con Coca-Cola. No está diciendo dos son parte de la comida. ¿No ve que vamos a comer? Salteña y Coca-Cola. La salteña es una cosa, la Coca-Cola es otra, dos hacen la comida. Eso sería decir imagen, una cosa, semejanza, otra cosa. Está diciendo comamos salteña dulce. ¿Me entiendes? Salteña es grande, ¿no ve? Dulce, te estás hablando de una cosa específica, ¿sí? No es el mejor ejemplo porque dulce y salteña no son sinónimos, pero es para ayudarte a entender un poquito cómo es que semejanza está calificando imagen. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué no es imagen y semejanza? No está hablando de forma física, ¿sí? Porque si estuviera hablando de forma física, entonces ¿qué hacemos? El Erwin es un poquito más parecido a Dios que el Edwin. ¿O cuál de ellos dos se parece a Dios? Dios es espíritu. Se están riendo por ahí. Dios es espíritu, Dios no tiene forma física. Pero el pastor, y en la Biblia cuando Dios aparece como un viejito de barba sentado en el trono, eso se llama, hoy día ni modo, vamos a tener que usar términos fuertes para llegar a lo que queremos llegar, pero eso se llama antropomorfismo. A ver, ¿puedes repetir conmigo? Antropomorfismo. Ahora mira los de Adán y eres antropomorfo. Antropomorfismo quiere decir en forma de hombre. Lo que pasa es que Dios eterno, que está por encima de las cosas, que es superior al tiempo y al espacio, se revela a la humanidad y se revela a la humanidad de una manera que la humanidad lo entienda. Entonces aparece de una manera de algo que tú te puedas relacionar como un anciano de días, como un hombre sabio, mayor. Pero no quiere decir que Dios es un viejito, ¿me entiendes? Dios es espíritu, ¿sí? Entonces cuando habla de imagen y semejanza no está hablando de la forma física del ser humano. ¿Sabías que un montón de teologías racistas han nacido de ahí? El hombre blanco es más parecido a Dios que el negro, decían algunos racistas en la historia. Es verdad. ¿Por qué? Por no entender lo que la Biblia realmente está diciendo. No tiene nada que ver con los atributos físicos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Segundo, tiene un poco que ver, pero no se limita a nuestros atributos internos. Es decir, el intelecto, la realización de sí mismo, la capacidad de abstracción del ser humano son atributos que solo el humano tiene. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano es el único ser que se da cuenta que es él. Yo sé que yo soy Jonathan y sé que Jonathan no es Beto. Los animales saben que son, pero no tienen esa capacidad de abstracción, de entender su personalidad. ¿Sí? ¿Me entiendes? El ser humano tiene una voluntad, tiene una visión de futuro, tiene emociones complejas. Todas esas características son propias del ser humano que solo las tiene el ser humano, no tienen otros animales. Parte de la imagen y semejanza es eso. Tú y yo nos distinguimos del resto de la creación porque somos interiormente más complejos y tenemos por lo tanto un deseo de eternidad. ¿Qué otro ser entierra a sus muertos?
¿Alguna vez has llegado a tu casa un día y has encontrado ahí un altarcito con velitas y un huequito y tu gatito despidiendo a sus muertos? ¿No? Si no te lo llevas a tiempo, el gatito se va a comer al gatito muerto. Porque ningún otro ser tiene un concepto de vida y muerte. ¿Me estás siguiendo? El ser humano entiende que está vivo y entiende que cuando muere ha dejado de ser. Nosotros sabemos por la fe que no ha dejado de ser, sino que ha pasado a otro plano, al plano eterno, con el Señor, si es que le entregó su vida a Cristo. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Pero todo eso, nuestra capacidad de abstracción, de entender, realización de sí mismo, etcétera, etcétera, es un poco de lo que es la imagen y semejanza de Dios. Pero la imagen y semejanza de Dios tiene algo mucho más grande, profundo e importante que tú y yo tenemos que entender. Y aquí es donde la otra cara de la moneda comienza a aparecer. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tienes que leer lo que viene después. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree y gobierne sobre toda cosa creada. Resumiendo, al modo poético bíblico le gusta decir sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre toda planta que crece en el campo y sobre todo animal que vuela y sobre todo animal que nada, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en resumido, bonito, moderno, de la época del Twitter, 140 caracteres, es el hombre señoree sobre toda la creación. Dios le dio al hombre la capacidad de ser el administrador, el Señor de la creación. Dios no solo creó la tierra para poner al hombre ahí, Dios creó la tierra para dársela al hombre. Hombre, por si acaso humanidad, hombre y mujer. Todo lo que Dios creó se lo dio al ser humano y le dijo, ahora tú gobierna sobre esto. ¿Sabes quién más es Señor? Solo Dios. La imagen y semejanza de Dios significa que el hombre tiene la capacidad delegada de Dios de ser su representante en la tierra, de tener autoridad sobre la tierra, de gobernar, señorear, estudiar, investigar, amansar, adiestrar la tierra y todo el universo por extensión. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Creo que tenemos por ahí una definición, si no dice la imagen y semejanza de Dios. Creo que está por ahí una diapositiva. Eso. Ya. Ayúdenme, lo pueden leer a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, les voy a leer dos citas de dos autores bíblicos. El primero se llama Wenham, es un estudioso de Génesis. Creo que lo tenemos a Wenham por ahí. Sí, si no se los empiezo a leer. Con W-H-E-N. ¿Está o no está? Está, súper, ahí está Wenham. Ya. Aquí Génesis define el propósito y el lugar de la humanidad en el plan de Dios. Dios dice que el hombre debe ser hecho a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Esto significa que la humanidad, tanto masculina como femenina, es la representante de Dios en la tierra. En segundo lugar, como los seres humanos están creados a la imagen de Dios, son sus representantes en la tierra y deben gobernar sobre la tierra. Y el otro que vamos a leer es Lázaro, ¿ya? Es otro autor bíblico que escribe una teología muy bonita del Antiguo Testamento, Lázaro. Y él dice así, Selem, ¿lo tenemos por ahí a Lázaro? Sí, ahí está. Selem, imagen, se explica y precisa como demut, semejanza. En hebreo no aparece la conjunción y entre las frases, de modo que la segunda defina más explícitamente a la primera, y juntas significan conforme a una representación similar, pero no idéntica. Esta es la definición que más me ha gustado, la más sencilla. ¿Qué quiere decir imagen y semejanza de Dios? Que somos una representación similar, pero no idéntica de Dios. Los seres humanos, en su relación personal con otras criaturas, pasan a ser representantes de Dios con el derecho natural de investigar, someter y usar todo lo que los rodea.
Hay otro autor que no lo vamos a leer, que es Kittner, y él lo explica de esta manera cuando habla de imagen y semejanza. Dice, es como agarrar una historia épica y resumirla en una escultura. ¿Alguna vez has leído una épica? La Ilíada, por ejemplo. ¿Alguien ha leído la Ilíada, la Odisea? ¿Sí? Cuando tú lees la Ilíada, la Odisea, 400 páginas de Homero, y agarras y lo quieres representar en una escultura, es difícil, ¿no ve? Pero tú puedes agarrar toda esta pared y hacer una escultura que cuente un resumen de la Ilíada. Por decir un ejemplo, una épica histórica. ¿Vamos bien? Es una imagen de algo más grande. Lleva la esencia de eso más grande, pero no es eso. ¿Me están siguiendo? Imagen y semejanza de Dios es eso. Somos una representación, una creación hecha por Dios para tener cualidades y atributos de Él, pero no somos Él, cuidado. No somos dioses, ni tenemos toda la cualidad de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza viene cargada de esta representatividad que es la más importante. Dios hizo la tierra para nosotros. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree y gobierne. En la Reina Valera, y sojuzgue. ¿Sí? Y luego dice, multiplíquense y sean prósperos. No la hizo para que el hombre se extinga, la hizo para que el hombre prospere. Todo este planeta está hecho para ti y para mí, para que tú y yo nos sirvamos de él. La fruta, la comida, el campo, la belleza, la lluvia, todo está hecho para el ser humano. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. ¿Me están siguiendo o no? ¿Están aquí? ¿Amén? Ya, ok. Se los voy a dar un breve resumen entonces. ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Bíblicamente hablando, imagen y semejanza de Dios significa uno, el ser humano es una criatura especial, superior y diferente que cualquier otra cosa creada, incluso tu gato. ¿Sí? El ser humano es una criatura especial, única y diferente y superior que cualquier cosa creada, incluso el firulais de la casa. El ser humano tiene autoridad delegada por Dios para gobernar la tierra y todo cuanto hay en ella. La tierra y todo lo que hay en ella fue creada para el ser humano. No porque Dios quería hacer un paisaje muy lindo y se equivocó, hizo caer un hombre ahí y ni modo el hombre se lo arruinó el paisaje. Dios lo creó para el hombre. ¿Me están siguiendo? El ser humano tiene un valor intrínseco superior a cualquier otro ser vivo. Y esto entra en absoluto contraste con mucha de la filosofía humanista, animalista, ambientalista, moderna. Vamos a usar a la víctima de siempre. Ven, Mauri. Así como lo ven este chico, con esa sonrisa, ese corte de cabello, esa estatura, esa personalidad, tiene un valor intrínseco. ¿Qué quiere valor intrínseco? Un valor en sí mismo. No por lo que hace, no por sus habilidades, sino por quién él es. Igual que todos nosotros. Igual que la persona con la que te encuentres en la esquina. Igual que el mesero que te atiende en el restaurante hoy. Igual que la persona que te cobra al salir del supermercado. Igual que el que viene a limpiarte el vidrio en la esquina. Igual que el mayor corrupto de corruptos que te cae mal. Tiene un valor intrínseco dado por Dios porque lleva la imagen y semejanza de Dios. Ahora, después vamos a hablar otro día del tema del pecado y cómo el pecado distorsiona todo eso y cómo todos necesitamos la salvación de Dios. Y no solo después, la anterior semana hemos hablado de eso durante 40 minutos. Así que si puedes ver ese mensaje y complementar este. Ya está en YouTube. Pero todo ser humano tiene un valor. Y me cae mal y es un vago y es un inútil y es un mal hablado y es un doble cara y que yo tengo a mi gatito hermoso y mi gato se lo voy a botar a su cara para que la arañe. Su valor no tiene nada que ver con sus acciones, no tiene nada que ver con mi percepción de él, tiene que ver con que es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Necesita la gracia de Dios, necesita la redención de Dios, necesita a Cristo en él. La humanidad se divide en dos, los que tienen a Cristo y los que lo necesitan. Nadie más. Él ya lo tiene, no lo necesita, lo estamos usando de ejemplo nomás. Pero quiero que me entiendas. Gracias, denle un aplauso al Mauri.
que todo ser humano, tiene un valor intrínseco, dado por Dios al haberle dado vida, porque es imagen y semejanza de Dios. Que no es lo mismo que decir hijo de Dios, entre paréntesis. Hijo de Dios es aquel que le entregó su vida a Cristo. Nuevamente, vean el mensaje de la semana pasada. Bueno, ok, ahora viene la otra cara de la moneda. Pues te voy a hacer una pregunta. Digamos que papá se fue de viaje. Dios no se ha ido de viaje, pero digamos que papá representándose fue de viaje. Y entonces la llama a la Gabicinga. Véngase por aquí, Gaby. La llama a la Gabicinga. Denle un aplauso a la Gaby. Y le dice, Gaby, Elay, aquí está la llave del auto. Aquí están las llaves de la casa. Estoy yendo de viaje. Es tuyo. Lo he hecho para ti. Cuídalo, manejalo, administralo. A mi vuelta nos vemos. Ya, broma es. Y la Gaby agarra y sale y se va a farrear y lo choca el auto contra el árbol y lo deja en el árbol. Y llega a la casa y no saca la basura y no lava los platos y le da flojera cocinar y pide delivery todos los días y el delivery lo deja en sus bolsas y la amontona ahí atrás. Y así mantiene la casa. ¿Para quién fue hecha la casa? Para ella. ¿Cómo la ha administrado? ¿Cambia el hecho de que la casa fue hecha para ella? No. Pero un día papá volverá y le dirá, Gaby, ¿cómo está mi casa? Denle un aplauso a la Gaby, por favor. El hecho de que la creación haya sido creada para el ser humano y que el ser humano tenga delegado por Dios la absoluta soberanía de poder manejar la creación, administrar la creación, servirse a la creación, no quiere decir que el ser humano debe hacer lo que le da la gana con la creación. Si eres delegado de Dios para ser su administrador, ¿cómo administrarías? Representando a aquel que te delegó. Tenemos la tarea de cuidar del planeta, de cuidar de los animales, de cuidar del medio ambiente, de cuidar de todo lo que Dios ha creado, que nos los ha dado a nosotros. El problema no está en ser buenos administradores y cuidar. El problema está cuando yo le empiezo a dar más valor a la creación que a la razón por la cual fue creada. ¿Me están entendiendo? Y esto es a lo que quiero llegar hoy, para que lo tengamos bien en la cabeza y en el corazón. El problema no está en que seas ambientalista o animalista o lo que seaísta que quieras ser. El problema es que cuando das el siguiente paso y haces de la creación un ídolo y menosprecias al prójimo por amar aquello que fue creado para él. Es como que te enamoras del anillo de compromiso y no de la mujer que lo lleva. ¿Me entiendes? Y cada vez que sale a la calle ponte guante, se va a manchar tu anillo. Y llega a la casa, sacate el anillo, lo voy a cuidar. Pero oye, a mí atendeme. No, un cachito, el anillo. Al final te va a dejar, ¿no ve? Quédate con tu anillo, te va a decir. ¿Sí? La creación fue hecha para el ser humano y cuando empezamos a poner a la creación en lugar del ser humano, empezamos a tener el anillo en vez de la novia. ¿Me entiendes? Pero como fue dada para nosotros, tenemos la tarea de administrarla bien. Tenemos la tarea de cuidarla. De denunciar el maltrato animal, sí. De proteger a los animales indefensos. De proteger de denunciar y enojarnos contra la caza indiscriminada. De la tala de árboles, todo lo que tú quieras. Pero ojo, cuidado que de ahí pasemos a que solo tienes que comer pasto porque es lo que hay en abundancia. ¿Sí? La fruta fue hecha para que la comamos, los animales para que nos sirvamos de ellos, para trabajar, para tenerlos de compañía o para tenerlos de alimento, no sé, lo que te guste. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Amén? ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, rápido, cerrando, ¿qué es Génesis 1? Es el relato de la creación, es un relato histórico poético que nos cuenta una cosa sobre Dios, una cosa sobre el ser humano y una cosa sobre la creación. ¿Qué nos cuenta sobre Dios? ¿Quién es Él? Superior, más grande, origen de todas las cosas, el que es en sí mismo. ¿Qué nos cuenta del ser humano? Nos cuenta del ser humano que lleva la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es el representante de Dios, tiene la autoridad de Dios para señorear en la creación. ¿Y qué nos cuenta de la creación? Que fue hecha para el ser humano. ¿Está claro? ¿Nos entendemos?
¿Sí? Si cuando leas Génesis 1 ya sabes de qué me tengo que acordar. Y cuando vea a mi prójimo, ya sé de qué me tengo que acordar. Él lleva la imagen y semejanza de Dios. Y tiene valor solo por eso. Solo por eso es valioso. ¿Amén? ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Romanos 5:8 nos pone esto en otra perspectiva. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no te amó y Dios no me amó por lo bueno que yo era. Dios me amó a pesar de lo malo que soy. Otra vez, Dios no te amó a ti ni me amó a mí por lo buenos que somos. Nos amó a pesar de lo malos que somos. En esto muestra su amor Dios, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes por quiénes? Por los seres humanos. Por ti y por mí. Y así como Cristo no nos amó porque somos buenos, sino a pesar de que somos malos, ese amor de Cristo en nosotros nos debe llevar a valorar, a amar al prójimo, no por lo bueno que sea, sino a pesar de lo malo que pueda ser. Amén. Tengo una conclusión para ustedes para que me ayuden a leerla. No sé si la podemos proyectar. Creo que tenemos ahí una conclusión. Eso, son 4 puntitos. ¿Me ayudan a la cuenta de 3? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sabes qué? Muchas personas hoy sufren porque no se valoran, porque nadie les ha dicho lo valiosos que son. Primero aprende tú lo valioso que eres. Eres imagen y semejanza de Dios. Luego dile a otros lo mismo, que son valiosos por lo que son, por su esencia de humano, de ser humano. Aprendamos a valorar a nuestros hermanos y sí, aprendamos todos a ser buenos representantes de Dios en la tierra, cuidando por la naturaleza el planeta que Él nos ha dado como hogar. Amén.